Bendiciones de lo alto para ti. Deseo que la paz de nuestro Padre Celestial pueda estar llenando nuestra vida, nuestros hogares de muchas, pero muchas bendiciones. Sandrita, cobra ánimo. Ese es el título de la matutina del día de hoy. Así es, Sarita, recobramos ánimo siempre fortalecidos en nuestro Dios cuando miramos las obras que el Señor ha hecho en nuestra vida y la forma maravillosa como Él ha guiado nuestros pasos. Amén, amén, así es, Sandrita, y yo quiero invitarte a que tú busques allí en tu Biblia, en el primer libro de Samuel, capítulo 30, versículo 6. Cuéntame, ¿qué dice? Aquí tenemos el versículo para hoy. Dice: David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues el alma de todo el pueblo estaba lleno de amargura, cada uno de sus hijos y por sus hijas. Pero David halló fortaleza en Jehová su Dios. Qué bonito es encontrar fortaleza en nuestro Padre Celestial. Vamos a orar. Señor, gracias porque nos amas, gracias porque estás con nosotros, gracias porque todos los días nos enseñas y en este momento queremos pedirte sabiduría, queremos seguir aprendiendo de ti. En el nombre tuyo oramos, amén y amén. Amén, amén. Muy bien, Sandrita, vámonos entonces. Hoy es 8 de mayo, cobra ánimo, es el título de nuestra matutina. ¿Cómo empieza? Dice: cuando huía de Saúl, David, basándose en una estrategia humana carente de fe, buscó refugio en la tierra de los filisteos. Sin embargo, se produjo una complicación inesperada. Fue declarada la guerra entre los israelitas y los filisteos. ¿Y ahora qué? David no solo era israelita, sino que era el ungido del Señor como futuro rey de Israel. Era el defensor de su pueblo. ¿Qué debía hacer? Cuando había simulado ser aliado de los filisteos y se encontraba bajo su protección. Tremendo, estaba entre la espada y la pared, Sandrita. Vamos a ver. En una encrucijada. En una encrucijada, sigue diciendo, aunque David vaciló, no abandonó su propósito de ser leal a Dios. El Señor estuvo por detrás del hecho de que los príncipes filisteos se negaran a que David los acompañara al campo de batalla. Recordaban las victorias que había obtenido sobre Goliat y aun cuando era perseguido por Saúl, temían de que David se volviera contra ellos durante la batalla y les ocasionara la derrota. David y sus 600 hombres regresaron a Ziklag, donde vivían entre los filisteos. Pero qué desilusión, mientras él y sus soldados habían estado ausentes, los amalecitas habían invadido la ciudad, lo habían quemado todo y se habían llevado los despojos, a las mujeres y a los niños. En shock, David y sus bravos guerreros lloraron hasta quedar sin fuerzas. Una vez más, la decisión de David le pesó en el corazón. Enardecidos, sus aliados comenzaron a culparlo de la desgracia y ciegos de rabia amenazaron con apedrearlo. David lo había perdido todo, no le quedaba ningún apoyo humano, estaba lejos de su hogar, fugitivo de Saúl, expulsado por los filisteos y destruida la ciudad donde se había refugiado. Su familia llevada por los enemigos e incluso amenazando a sus amigos. Extremadamente angustiado, en lugar de abandonarse al dolor, se volvió a Dios. Recordando el pasado, David sintió alivio al rememorar el cuidado de Dios en todas sus pruebas. Al fin y al cabo, ¿cuándo lo había abandonado el Señor? Aún bajo la carga del abandono humano, de los reclamos y del clima de descontento, David actuó con bravura y coraje y decidió perseguir a los amalecitas, pues estaba seguro de la victoria. Entonces sus soldados se calmaron, persiguieron a los enemigos y lanzándose furiosamente sobre ellos, lucharon hasta vencer, recuperando lo que les pertenecía. Y hace una pregunta, ¿estás en aprietos? Recuerda las veces en que fuiste cuidada y protegida por Dios en el pasado y permite que Dios reavive en ti la fe en su amor, sus promesas y su cuidado.
avanza con la seguridad de que saldrás victorioso. Amén, amén. Sandrita, definitivamente tenemos que cobrar ánimo y en algunas circunstancias tomamos malas decisiones y las malas decisiones traen consigo consecuencias reales y a veces pensamos que esa decisión que estoy tomando a lo mejor es intrascendental, no tiene nada que ver con lo que yo estoy haciendo ahora, eso no va pues a tener repercusiones, pero sí trae repercusiones y las repercusiones son totalmente reales y David tomó una decisión de estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado y tenía que tomar una decisión a favor de su pueblo, de ese por el cual el Señor lo había ungido para que en un futuro fuese rey tremendo, pero también estaba en ese lugar resguardado por el rey actual quien lo estaba persiguiendo. Así que era una situación bastante difícil, Sandrita, pero nos recuerda de que nosotros tenemos que ser muy sabios al momento de tomar decisiones, porque las decisiones traen consecuencias reales. Dice, alejarte de Dios siempre pasa la factura. Ay, sí. Es tremendo. Allí le pasó la factura a David y dice la palabra de Dios que David lloró del alma, del corazón, porque al verse que su pueblo, imagínate, él salió a pelear la batalla, salió a todo y cuando él regresa ve que todo fue destruido, fue quemado y que lo más terrible, se habían llevado a sus mujeres, se habían llevado las riquezas que tenían, se habían llevado a sus mujeres y a sus hijos. Esto fue desastroso para todo el pueblo. Y Sarita, siempre cuando nosotros tomamos decisiones sin Dios, siempre nos pasa la factura y con dolor tenemos que aceptar las consecuencias. Aún en el error podemos volver al Señor. Amén, amén. Es decir, David reconoció que se había equivocado, tuvo que llorar con dolor en su alma y reconocer, me equivoqué, me aparté de Dios y tomé decisiones quizá en la estrategia humana, quizá dependiendo de lo que le decían los soldados, dependiendo de esas estrategias que él decía, yo tengo la victoria, porque siempre había alcanzado grandes victorias, pero las había alcanzado de la mano de Dios. Y ahora él se aparta del Señor y comienza este fracaso que le costó grandes desilusiones. ¿Sabes que me gusta mucho de la historia de David? Que no se presentan solo las partes perfectas de su vida, también cuenta sus errores, pero lo que me gusta de David es que él comete errores, pero de esos errores siempre su refugio es Dios y llega donde Dios totalmente arrepentido y la parte que más me gusta es que ahí está nuestro Dios, quien siempre nos entiende, quien siempre nos perdona, que siempre está con nosotros y cuando David falla va donde Dios y Dios no le falla. Dios allí está listo y dispuesto para perdonarles, para apoyarle en las situaciones. Está bien, David tenía que recibir sus consecuencias, recibió sus consecuencias, pero Dios estuvo ahí fiel, ayudándole a superar las situaciones que estaba enfrentando en ese momento. Y David allí en esa introspección tomó el retrovisor y miró hacia atrás todo lo que el Señor había hecho con él y la forma como Dios le había guiado, como Dios lo había fortalecido. David empezó a recordar cómo el Señor le dio la fuerza para vencer a Goliat y cuántas batallas más Dios le había dado la victoria. Ahora él reconoce que se apartó de Dios y que en medio de esa derrota que tuvo, sentía la necesidad, vio la necesidad nuevamente de buscar la presencia de Dios. De seguro, nosotros también, Sarita, muchas veces nos apartamos del Señor, nos damos como unas pequeñas vacaciones. Sí. En estos días escuché a un padre decir, mi hijo está tomando unas pequeñas vacaciones. No son las del Señor, sino las de él. Yo espero que un día, dijo el papá, él vuelva en sí y regrese. Muchas veces tomamos esos espacios que desafortunadamente nos llevan a repercusiones tristes y porque apartados de Dios nada podemos hacer. Nosotros dependemos de Dios y es en Dios que logramos las victorias. David lo hizo y ahora el Señor, a través de la historia de David, y la palabra de Dios nos está invitando a volver en sí,
a volver al Señor, a que nuestra mirada se fije en el Señor y que nosotros reconozcamos que somos débiles. Cuando nos apartamos del Señor, nos volvemos débiles, frágiles, inseguros, insuficientes, pero a que ahora, cuando nosotros volvemos nuestro rostro al Señor, el Señor nos da la fortaleza para salir más que vencedores. Sandrita, y además de eso, a mí me gusta saber de que cuando David está en esa situación, si bien él reconoce, él se deprime, él llora, todo esto, va donde Dios, no quedó allí, él actúa, porque cuando nosotros tenemos una fe activa, nosotros actuamos con valentía y David hizo todo este proceso, él lloró, pero se pudo haber quedado llorando todo el tiempo, decir, bueno, ya hasta aquí llegué yo, la embarré, ya no puedo seguir adelante, pero él avanza, no se quedó llorando, avanza, peleó la batalla, insistió, bueno, de una u otra forma estaba recapitulando todo lo que había hecho, pero no se quedó quieto, avanzó. Y a veces pasa que nosotros cometemos un error y cuando caemos en cuenta de este error, estamos recibiendo las consecuencias de la situación, nos quedamos allí tristes, amargados, estancados, ya con vergüenza de salir adelante, ya la embarré. Pero qué bonito es tomar el ejemplo de David, una persona que cometía errores, que vivía las consecuencias de sus errores, se arrepentía, iba donde Dios, sentía el perdón de Dios, pero además avanzaba, no se quedaba ahí como derrotado por este error, sino que en ese momento él recuerda y sabe que tiene que seguir adelante, que tiene que avanzar. Sandra. Quizás ahorita estamos hablando a una amiga, a una hermana, a una madre, a un padre que está llorando por alguna situación en su familia, en su hogar y necesita recobrar ánimo. El versículo de hoy nos invita allí. Cobro ánimo y pongo mi confianza en el Señor Dios Todopoderoso. Este debe ser nuestra decisión hoy. Recobro la fuerza, cobro ánimo y pongo mi confianza en Dios. ¿Qué tal si lo escribimos allí como esa decisión de fe, de confianza? Porque la palabra de Dios es fiel y verdadera y nos invita a nosotros a tomarla, a vivir para Él, para Dios, y que esa palabra penetre a nosotros hasta lo más profundo de nuestro ser y nos haga recobrar ese ánimo que necesitamos en este momento para seguir adelante y obtener victorias espirituales en Cristo Jesús. Sandrita, vamos a orar en este momento, vamos a decirle al Señor que nos ayude a cobrar ánimo, que en medio de la prueba, de la dificultad, de nuestros errores, en medio de las consecuencias de nuestros errores, si bien nosotros recapacitemos, pidamos perdón a Dios de todo corazón, también tengamos la fuerza de salir adelante y de saber que de las caídas nos queda levantarnos, aprender de ellas y seguir en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Oremos. Nuestro Dios y nuestro Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, eres tú, Padre, y estás mirando en este momento a nuestras amigas, nuestros hermanos y muchas de las personas que escuchan y ven este espacio. Y sabes, Señor, que necesitan recobrar ánimo. Oh Dios, permite que el ángel de Jehová acampe alrededor de ellos, les dé nuevas fuerzas, alientos de vida para seguir adelante, para tomar la mano de Jesús y caminar nuevamente con Él y permitir, oh Señor, que sea el Espíritu Santo quien dé fuerzas al que esté cansado y pueda tener nueva esperanza para seguir adelante. Ayúdanos, Señor, como David, a contemplar, oh Dios, tus maravillas en nuestra vida y a ver a ese Dios todopoderoso sacándonos del lodo cenagoso, del fracaso, de la derrota y recobrando el ánimo en la victoria que solamente logramos tomados de tu mano, oh Señor. Ayúdanos, Señor, en nuestra necesidad y en nuestros errores. Levántanos y que podamos proclamar tu palabra y podamos servirte en espíritu y en verdad. Porque lo pedimos en Jesús. Amén y amén. Amén.